Bienvenidos, soy Juan José Cárdenas Valdés, docente de la asignatura de Seminario de Tesis 1. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de cómo entregar el producto académico 1 correspondiente al capítulo 1 de nuestro proyecto de investigación. Para el efecto utilizaremos un ejemplo con la carrera de Derecho, arbitrariamente, lo cual no significa que no pueda servir para las demás carreras, sino que simplemente la metodología en este caso la vamos a aplicar en un tema específico, ¿no? Tenemos la estructura de nuestro primer producto académico, que consiste en el capítulo 1, planteamiento del estudio, con 3 numerales: planteamiento y formulación del problema, objetivos, justificación e importancia. Seguido a esta estructura tenemos los cuadros de insumo que obran como anexo de este primer capítulo, los cuales vamos a ver cómo nos sirven a continuación. En la primera hoja de nuestro producto académico tenemos primero que modificar el logo, luego completamos el nombre de la facultad y la carrera, ponemos el título del proyecto, en este caso el título es Análisis comparativo de las normas sobre la consulta previa de los pueblos indígenas en la legislación de los países del área andina. Ponemos el nombre y apellido del estudiante, de cada autor, y finalmente el lugar y año, ¿no? Huancayo, Arequipa, Cusco, Lima, Trujillo, la ciudad en la cual se encuentra el autor del trabajo. Ojo, no modificar el formato ni la estructura de la hoja, ni adicionar ni restar ningún elemento. ¿De acuerdo? De esta manera tendría que quedar la primera hoja, obviamente con el nombre del título de cada uno de sus proyectos y el autor respectivamente. En la siguiente hoja ya tenemos que desarrollar la estructura que hemos visto previamente. Tenemos el título, capítulo 1, planteamiento del estudio, numeral 1.1, planteamiento y formulación del problema, subnumeral 1.1.1, planteamiento del problema. Vean, los cuadros de insumo que obran en el anexo de nuestro producto académico tienen que ser trabajados primero. No es que yo desarrollo la estructura y después los cuadros de insumo, es al revés. Primero los cuadros de insumo porque nos sirven como el reemplazo del posible borrador, de las posibles fichas que antaño trabajábamos y que ahora son una herramienta que nos permite no solamente procesar la información, sino procesarla de manera organizada y ordenada. En este cuadro, para el planteamiento del problema de investigación, por ejemplo, encontramos preguntas como: ¿cuál es el contexto en el que ocurre el problema? O sea, ¿en dónde está ocurriendo? ¿Cuál es el problema? ¿De qué se trata? ¿No? El problema específico. ¿Qué características presenta? Lugar, involucrados, tiempo. ¿Cuáles son sus causas y sus efectos? ¿Se han producido tratamientos anteriores? ¿Qué alternativas de solución hay? ¿Qué alternativa o posibilidad se plantea desde el trabajo? De manera que en la segunda columna buscamos, revisando fuentes teóricas que debemos de citar, que debemos de referenciar en el estilo APA para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Empresa, Derecho y Humanidades como Psicología, y en el estilo ISO para las carreras de Ingeniería, ¿de acuerdo? Tal como está establecido en la universidad. Y en la siguiente columna de ese párrafo ya vamos poniendo, sobre la base de la información que hemos recogido de la realidad, observando el problema, detectando el problema, ¿no? Y en los textos que hemos ido apoyándonos para poder recoger también la información teórica respecto a nuestro problema, con nuestras propias palabras tomamos solo la idea de lo que hemos recogido y con la propia palabra del autor del trabajo del proyecto vamos elaborando en esta siguiente columna la información que después vamos a trasladar a este subnumeral. ¿De acuerdo? Y en la siguiente columna que dice orden, vamos poniendo en qué orden vamos a usar cada uno de esos párrafos que estamos utilizando ahí. Y lo vamos a usar primero, segundo, tercero. ¿Por qué? Porque primero estamos elaborando el cuadro. Una vez que hemos elaborado el cuadro de insumo, recién trasladamos esa información en el orden que hemos previsto. Por ejemplo, acá, vean, este trabajo empieza a plantearlo el autor de la siguiente manera. Recuérdense que es un trabajo sobre el derecho a la consulta previa en la legislación de los países del área andina. Dice, desde la década de los años 90 en los países que conforman el área andina, ese es el contexto, ¿no? Se han incrementado las inversiones tanto privadas como estatales de aquellas empresas que se dedican a la extracción de minerales y de otros recursos naturales, notándose diferencias y escasas fiscalización y supervisión. ¿Qué es eso? Es el contexto del problema, ¿no? Está anunciando el contexto, cuál es el entorno, el contexto, el marco
dentro del cual se encuentra el problema. ¿Y de dónde ha sacado la idea que le ha dado para que pueda formular toda esta información? Del autor Sánchez, de su texto del 2015, que probablemente está en la segunda columna, donde dice respuesta. Lo que pasa es que acá algunos de ustedes confunden y puede hacer que, como están viendo ahí una cita, están viendo la referencia de una fuente, pueden pensar que acá tiene que ir copiado el texto de otra fuente. No. Ustedes toman la idea de ese autor, de esa fuente, y sobre esa idea desarrollan su propia información que ponen acá. Y aún así tienen que referenciar la fuente. ¿Por qué? Porque están tomando la idea de esa fuente, de ese autor. ¿De acuerdo? ¿Podrían hacer alguna cita textual? Sí, pero mínima, de 2 o 3 líneas. Se recomienda, como este es el planteamiento del problema, solamente en casos muy excepcionales, ¿no? Pero obviamente no son párrafos enteros, ni tampoco es pegar una cita tras de otra y hacer una especie de collage de pegados de citas, lo cual es improcedente para el planteamiento. Muy bien, entonces luego, miren, no va al problema, sino va a las características del problema, ¿no? Por ejemplo, con el aumento de los proyectos de inversión minera, se han puesto sobre la mesa problemas que han derivado en conflictos sociales con las comunidades campesinas, las poblaciones originarias y las poblaciones locales, ¿no? A los cuales se les vulneran los intereses y derechos, ¿no? Que se ven afectados en cuanto a su propiedad, no se les respeta el cambio de los cursos naturales de las fuentes de agua, la modificación de los lugares cotidianos donde se podrían encontrar recursos, su contaminación, etc. Y luego se van a las causas y los efectos, miren, ¿ve? Generándose a su vez la merma de las fuentes de ingreso como son ganadería, agricultura, la corrupción de las autoridades, la criminalización de los líderes, incluyendo la muerte de las personas que se puedan oponer a estos proyectos de inversión, ¿no? El problema es recurrente toda vez que estas poblaciones tienen un ingreso económico basado en su relación con la tierra. ¿Bien? Entonces, aquí miren cómo ha utilizado, para los 3 primeros párrafos han utilizado las respuestas que han procesado previamente en su cuadro de insumo a la primera, tercera y cuarta pregunta, ¿no? De nuestro cuadro de insumo. Y luego sigue planteando y utiliza las respuestas de las otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? En el Perú, la conflictividad que se encuentra en relación con la extracción de los minerales se ve reflejada en los conflictos sociales que se pueden ver en el portal de la Defensoría del Pueblo, que manifiesta que actualmente existen 204 conflictos sociales, de los cuales hay 140 que se encuentran en actividad y 64 que se encuentran latentes. La mayoría de esos casos son del tipo ambiental y social, en un número aproximado de 147 casos, que en un porcentaje del total nos dice que es del 65% de los casos existentes. Son los pueblos indígenas y las comunidades que buscan defender su medio ambiente. ¿De dónde han sacado esos datos que están poniendo esta información? En el portal de la Defensoría del Pueblo del 2017, ¿no? Y miren, continúan con el planteamiento, pero ya ahora siguiendo la pregunta, ¿se han producido tratamientos anteriores? Por ejemplo, dice, ¿no? Si bien la consulta previa es el mecanismo legal para revertir esta situación y que ha sido implementada en el Perú y en los países de la región, estos conflictos sociales requieren ser analizados en cuanto a la implementación de las normas nacionales de estos países, ¿no? Y eso también podría ser una alternativa. Sin embargo, ¿qué alternativa o posibilidad se plantea desde el trabajo de investigación? Es el remate al final, ¿no? Si las normas existen para poder prevenir los problemas que pudieran surgir, es notorio que hay dificultades de aplicabilidad de estas normas, por lo que se requiere realizar un análisis comparativo de estos instrumentos jurídicos y de los efectos que vienen generando en su aplicación en cada país del área andina. Y ese es el motivo de esta investigación. ¿Bien? Luego, pasamos al subnumeral 1.1.2, que es la formulación del problema. Y para ello recordemos que en clase y en el manual autoformativo habíamos dado varias pautas, dentro de las cuales encontrábamos que elaboren una posible pregunta para que formulen el problema, que contextualicen el problema añadiendo la posible población, el lugar, el tiempo en donde va a ocurrir, ¿no? Y que revisen y corrijan esa redacción. Y en este caso, la redacción quedó de esta manera. ¿Cuál es el resultado comparado de la aplicabilidad de las normas sobre la consulta previa de los pueblos indígenas en la legislación peruana respecto a la legislación de los países del área andina? Y tienen su problema general. ¿De acuerdo? Para los objetivos, para el numeral 1.2, utilizan ustedes los procedimientos también dados
en los recursos del material autoformativo y en la videoclase de la segunda semana. Primero, seleccione un verbo en infinitivo que corresponda con el tipo de tratamiento que se requiere dar al problema. Si el problema dice cuál es el resultado, cuál será el verbo más apropiado para responder a esa pregunta. En este caso, el autor escoge determinar, ¿no? Y luego adiciona los demás elementos del problema formulado. Y vean ustedes, si observan la formulación del problema y el objetivo general, prácticamente son los mismos. Lo único que está variando es la pregunta en el problema y el objetivo, en el objetivo, el verbo, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué logramos? Logramos que haya coherencia y correspondencia entre lo que queremos investigar y el hasta dónde vamos a lograrlo. ¿De acuerdo? Esta es una parte importante. Hay algunos de ustedes que suelen tener el error de poner en la formulación del problema determinadas categorías, nombres o conceptos y en el objetivo otras. Y por más que sean similares, no son las mismas. Entonces, para que haya una consistencia y una correspondencia lógica entre problema y objetivo, deben de ser los mismos elementos del problema, con la diferencia de que en el problema va la pregunta y en el objetivo es reemplazada por el verbo. Y para los objetivos específicos, habíamos aprendido en clase y en el material autoformativo tres pasos, ¿no? Identifica el tipo de diseño de investigación, en este caso por criterio práctico, ¿no? También podríamos hacerlo por el criterio teórico, identificando las dimensiones de cada una de las variables. En este caso lo estamos haciendo por el criterio práctico. ¿Cuál es el diseño que corresponde a esta investigación? Si es determinar el resultado comparado, si es cuál es el resultado comparado, estamos hablando de una investigación descriptiva comparativa, ¿no? Entonces, luego formula los objetivos adaptando cada procedimiento que corresponde a ese diseño. ¿Cuáles son los procedimientos que corresponden a un diseño descriptivo comparativo? Primero, identificar, analizar, caracterizar la variable o las variables. Segundo, determinar los aspectos de comparación. Tercero, comparar las variables. Y eso es lo que se ha hecho acá. Entonces, los objetivos específicos, primero, analizar las normas sobre la consulta previa en la legislación peruana y en la legislación de los países andinos, del área andina. Luego, comparar los elementos, fundamentos y contenidos, o sea, los aspectos de comparación, ¿no?, de las normas sobre la consulta previa en la legislación peruana. Y tercero, determinar los resultados de la aplicabilidad de las normas, ¿no? O sea, cuáles son realmente las diferencias o semejanzas que hay en esta aplicación o esta aplicabilidad de las normas sobre la consulta previa en la legislación peruana respecto a la legislación de los países del área andina. Muy bien. Y finalmente, para el numeral 1.3, nuevamente recurrimos al último cuadro de insumo, que es el cuadro de insumo para elaborar la justificación. Y ahí tenemos todos los criterios a aplicar, ¿no?, que básicamente son 6. Y ya los tenemos explicados también en otro recurso. Igual, en las respuestas buscamos algunas fuentes que nos ayuden. En el párrafo procesamos nuestra propia información y en el orden establecemos en qué orden van a ir. Recuerden que de estos 6 criterios, no todos tienen que resolverlos, porque no todos los proyectos dan para esos 6 criterios. Lo ideal sería que sí, pero nosotros con fines didácticos les orientamos que sean 3. ¿Ya? De esos 6, utilicen 3 criterios mínimamente. Con este caso el autor hizo, ¿no? Numeral 1.3, justificación. El presente plan de investigación tiene valor teórico. Miren, están utilizando el cuarto criterio, ¿no? ¿Qué vacío de conocimiento o valor teórico tendrá el proyecto? Dado que se pretende incorporar un conocimiento jurídico nuevo sobre los problemas con las comunidades nativas y su tratativa no solo desde el punto de vista de la empresa o del Estado, sino desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc. Segundo criterio, también tiene relevancia social, y ahí está utilizando el segundo criterio de justificación. ¿Qué trascendencia social tiene, no? ¿O qué relevancia social? Puesto que existe descontento de la población que siente que sus derechos son vulnerados por parte de las grandes empresas y no obteniendo un respaldo de sus autoridades, sino ellos mismos tratan de hacer justicia, ocasionando descontento social y también un daño económico, no solo hacia la empresa, sino hacia ellos mismos. En esta parte eviten, por favor, justificar con cosas que la investigación no va a lograr. Aun cuando la investigación pueda aportar alguna solución o algún tratamiento, la investigación tiene sus propios límites. Entonces, es preferible no excedernos en los argumentos que sean
válidos para poder justificar nuestra investigación. Utilicemos exactamente aquello que vamos, como argumento, aquello que vamos a lograr. Y finalmente, el otro criterio que utiliza, miren, es además aporta utilidad metodológica, ya que se validará un procedimiento e instrumento de análisis comparativo de normas. Entonces este trabajo, aparte de hacer el tratamiento del problema, también va a validar un instrumento y un procedimiento de investigación nuevo, o lo va a adaptar mínimamente. Y ese también es un argumento para justificar esta investigación, ¿no? Que posteriormente pueda servir para otros trabajos similares. Y miren, de esta forma hemos podido revisar con ustedes cómo debemos de trabajar los elementos de nuestro primer producto académico. Tanto los cuadros de insumo como la estructura de los 3 numerales que corresponden al capítulo 1 de nuestro proyecto de investigación. Muchísimas gracias.